están? Manuel Ventura nuevamente con ustedes. Vamos a ver lo que les había prometido, es la parte cronológica del libro de Hechos de los Apóstoles. A todos aquellos que llevaron conmigo el estudio de Hechos de los Apóstoles en los últimos meses del año pasado, vamos a hacer un resumen, en primer lugar, cronológico del desarrollo del libro de Hechos de los Apóstoles. Como hay mucha información, ya que sabemos de que Lucas es muy minucioso, entonces he partido el cuadro o la línea de vida genealógica en dos etapas. La primera etapa vamos a ver del año 33 al año 44 después de Cristo, y en la segunda etapa vamos a ver del año 44 en adelante, hasta el final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora es importante que nosotros tengamos en cuenta el siguiente detalle. Lo que vamos a ver ahorita es el orden cronológico de los capítulos 1 al 12 de Hechos de los Apóstoles. Otra de las cosas importantes que vamos a ver, porque he partido este estudio en tres etapas. Primero, el orden cronológico del año 33 al año 44. La segunda parte va a ser año 44 hasta el final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la tercera parte va a ser las conclusiones de todo lo que hemos aprendido en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es enorme información. Y entonces vamos a hacer un resumen en la tercera parte de todo lo que hemos aprendido en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, tenemos que en el capítulo 1 al 8, tenemos que ubicarnos que solamente se está predicando en Jerusalén. Es decir, del capítulo 1 al 8 tenemos que tener claro que el ambiente o el espacio geopolítico es solamente Jerusalén y no estamos hablando nada más que de Jerusalén. Del capítulo 1 hasta el 10 estamos viendo que se le predica a los judíos. Esto es muy importante, sobre todo cuando hacemos nuestros estudios. Recordemos que el contexto en el cual se desarrollan los hechos es importantísimo para poder entender y poder sacar nuestras conclusiones en forma correcta. Entonces, del capítulo 1 hasta el 10 vamos a encontrar que se predica solamente a judíos, a excepción de Cornelio, que es el primer gentil al cual la Biblia registra como un gentil al cual se le ha predicado. El capítulo 11 es donde se inicia realmente la predicación a los gentiles y es bastante interesante porque es entre el 11 y el 12 que nos vamos a quedar en esta primera etapa para poder llegar a las conclusiones que son correctas. Entonces nosotros vamos a empezar nuestra historia en el 33 DC, que es el momento de la crucifixión del Señor. Ahora, ¿por qué nosotros usamos el 33 DC y no el 31 DC como otros expositores? Bueno, yo me baso en los temas de Lucas. Lucas en su evangelio es muy meticuloso en las fechas y es muy meticuloso en los datos históricos. Lucas nos dice de que en el 15º año del emperador Tiberio es cuando inicia el ministerio de Juan el Bautista. Aquí está el emperador Tiberio, quien inicia su gobierno en el 14 DC y muere en el 37 DC. Entonces, si Tiberio empieza en el 14 DC más 15 años, eso nos ubica el inicio de la predicación de Juan el Bautista en el 29 DC. Por ende, si nuestro Señor predicó durante 3 años y medio, es imposible que el Señor haya sido crucificado en el 31 DC. Sin embargo, ya lo hemos visto y quienes deseen verlo pueden ver el video que está al final de esta exposición. Van a poder ver cómo se puede determinar históricamente de que el Señor murió el 33 DC. Muy bien, entonces, habiendo dado la razón por la cual nosotros empezamos en el 33 DC, hay algunos detalles que son importantes considerar. El libro de Hechos de los Apóstoles tiene que haberse escrito entre el año 60 y máximo en el año 62 después de Cristo. ¿Por qué? Porque nuevamente Lucas, al ser un historiador muy minucioso, no registra ni la muerte de Pablo, ni tampoco registra la destrucción del templo. Por ende, estos hechos tienen que haber ocurrido antes que se den estos dos acontecimientos, ya que el libro de Hechos de los Apóstoles termina con el encarcelamiento de Pablo en Roma. Entonces, esto ubica al libro entre el año 60 y 62 después de Cristo. Un hecho muy temprano, dicho sea de paso, para los que les gusta la historia universal y los sustentos históricos. Entonces, Jesús a los 40 días de su resurrección asciende a los cielos y a los 50 días, que es la fiesta de Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo,
Recordemos que de acuerdo a lo que ya hemos estudiado en los videos anteriores sobre las fiestas judías, la fiesta del Pentecostés es justamente 50 días después de la fiesta de las primicias, que es la fecha en la cual resucitó el Señor. Es decir, el primer domingo después de iniciada la fiesta de los panes sin levadura. Y esto es bien importante entender para ubicarnos en tiempo y espacio. Entonces, en el 34 DC es que se da la muerte de Esteban. Hasta este punto todo se está desarrollando dentro de Jerusalén. Tras la muerte de Esteban viene la primera dispersación, es decir, tras la muerte de Esteban y cuando Pablo empieza a perseguir a la iglesia, es en este periodo entre el 34 y el 36 que viene a ser la conversión de Pablo. En este periodo hay un tiempo que es bien importante, que es un tiempo de persecución. Entre esta fecha del 34 y el 36, durante esos 2 años hay una gran persecución a la iglesia, y sin embargo las escrituras nos dicen que en ese periodo de tiempo la iglesia también crecía, y esto es importante sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Y entonces nos damos cuenta que Felipe va a predicar a Samaria y predica el evangelio del reino. Y esto es bien interesante porque desde la resurrección del Señor hasta el año 40, que se inicia a predicar el evangelio de la gracia, se predica el evangelio del reino. Ahora, es muy importante este detalle, y ustedes también pueden ver el video sobre el porqué o la importancia del evangelio de la gracia. Porque en este periodo de tiempo, desde la resurrección del Señor hasta que inicia Pablo con la predicación del evangelio de la gracia, se predicaba el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque es lo que aprendieron de Jesús. Es decir, Jesús predicaba el evangelio del reino. Y Jesús predicaba el evangelio del reino, y sus discípulos y los discípulos de sus discípulos aprendieron a predicar el evangelio del reino. No es hasta que Pablo empieza a enseñar el evangelio de la gracia que se deja de enseñar el evangelio del reino y empieza a enseñarse el evangelio de la gracia. Esto es bastante importante porque eso nos ubica en tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita, después de la conversión de Pablo, que entre el 36 y el 39 hay un espacio de instrucción, que es cuando justamente Pablo recibe la revelación del evangelio de la gracia. Entonces, habíamos quedado que la primera dispersación, o sea, la primera persecución de la iglesia se da tras la muerte de Esteban por Pablo, que empieza a perseguir a la iglesia, y en el año 36 se convierte Pablo justamente camino a Damasco. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque es bien importante. El capítulo 9 nos registra muy a grandes rasgos la conversión de Pablo. Sin embargo, la conversión de Pablo es un hecho que hay que estudiarlo con bastante detenimiento. Y es una de las conclusiones que vamos a hacer al final. ¿Por qué? Porque en el capítulo 26 del mismo Hechos de los Apóstoles, en el verso 16, nos dice que Jesús estaba camino a Damasco, y bajo el mismo relato de Pablo dice de que Jesús se le apareció y le habló en lengua hebrea. Un detalle que muchas veces pasé por alto y es bastante interesante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Jesús, en todo caso, su idioma natal era el arameo. Y digamos que el idioma universal, el cual se hablaba en aquel entonces, era el griego. Es decir, el idioma internacional en aquel entonces era el griego. Sin embargo, cuando Pablo narra su conversión en el capítulo 26, vemos de que él dice: se me apareció el Señor Jesús y me habló en lengua hebrea. ¿Qué le dijo Jesús en lengua hebrea? Yo soy Jesús. En buen romance, Pablo, que todos conocemos su currículum, fariseo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible, es decir, discípulo de Gamaliel, o sea, un tipo muy instruido en la Torá, muy instruido en las cosas de Dios. Cuando Jesús se le aparece y le dice en hebreo: yo soy Jesús, lo que le está diciendo es: yo soy Jesús, Dios. Entonces a Pablo no le queda la menor duda que el encuentro que ha tenido es con Dios. Y de ahí que es, y podemos verlos en las Escrituras, el cambio radical que existe en Pablo, porque está convencido que se ha encontrado con Dios en persona. Entonces,
Tras esta conversión de Pablo en el año 36, todos pensaríamos, porque si leemos Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versos 25-26, dice que estando en Damasco empieza a predicar, lo quieren matar, lo descuelgan del muro, y el siguiente versículo dice que subió a Jerusalén. Sin embargo, aparentemente en la lectura nos diera la impresión de que Pablo desciende de Damasco, inmediatamente va a Jerusalén, pero así no es la historia. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, tenemos que ir a Gálatas, capítulo 1. En capítulo 1 de Gálatas, cuando nuevamente Pablo está haciendo alusión sobre su conversión, dice claramente que tras el encuentro no fue a buscar a Pedro, ni tampoco a ningún hombre, sino que fue 3 años a Arabia. Y después de esos 3 años en Arabia, regresa a Damasco y recién sube a Jerusalén y empieza a buscar a los discípulos. Ojo al detalle. Eso quiere decir que entre el año 36 de su conversión, Pablo recién sube a Jerusalén en el año 39. ¿Se dan cuenta qué importante ahora es conocer esta línea de vida? Porque realmente nosotros podríamos pensar de que la reunión, si leemos solamente Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, podríamos pensar que la reunión entre Pablo y los discípulos del Señor se dio a cabo aquí. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos explica en el capítulo 1 de Gálatas, este encuentro se dio en el año 39. Y es bien interesante porque este tiempo lo denomina la palabra de Dios como un tiempo de paz. Y hubo un tiempo de paz en las iglesias y las iglesias crecieron. Ahora dense cuenta de que en este tiempo de paz la iglesia crece, pero en este tiempo de persecución la iglesia también crece. Entonces eso ya nos está enseñando a nosotros que en este tiempo complicado la iglesia también tiene que crecer. No por nosotros, sino porque es Dios quien la hace crecer. Y eso queda claramente estipulado en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Es una de las conclusiones que vamos a llegar en la parte final de nuestro estudio. Muy bien, entonces durante estos 3 años, Pablo es instruido por el propio Señor Jesucristo en persona. ¿Cómo sabemos esto? Nuevamente regresamos a Hechos 26, capítulo 26, versos 16 en adelante, y dice, y se me apareció el Señor Jesús, me habló en hebreo, y me dijo que se me aparecería varias veces. Es decir, Jesús le dice, yo te voy a dar una instrucción, y esta instrucción será en cuantas veces te aparezca a ti. Lo cual nos indica que varias veces se le apareció el Señor Jesús a Pablo. No sabemos cuántas son, pero sí sabemos que fueron varias. Ahora, inclusive, hay un detalle que lo vamos a ver en unos minutos, que en segunda carta de Corintios, capítulo 12, verso 2, indica Pablo que hacía 14 años había tenido un encuentro que él no sabía si había sido en físico o en espíritu, pero que había sido arrebatado hacia el cielo y se le habían revelado muchas cosas, de las cuales algunas él no podría contar. Entonces, haciendo retrospectivamente, sabiendo la fecha de la escritura de 2 Corintios, eso nos va a ubicar aquí, en el año 40. Es decir, durante el entrenamiento que recibe Pablo. Ahora, el emperador Tiberio muere en el 37 y de ahí empieza el emperador Calígula. Ustedes deben haber visto la película probablemente o han leído la historia. Bueno, Calígula gobierna entre el 37 y el 41 DC. Y entonces en el 39 Pablo sube a Jerusalén, tiene el encuentro con Pedro, conversa con Pedro. Tras el encuentro nos dice de que Pedro se va a Jope, después a Cesarea, y ahí es que empieza la predicación a los gentiles, porque entonces tiene la visión y va a predicarle a Cornelio. Toda la historia la conocemos, y los hechos que nos relata la Biblia son bastante interesantes, porque Pedro era reacio a predicarle a los gentiles. ¿Por qué? Porque Pedro era judío, simplemente por eso. Entonces, dentro de su mentalidad judía le costaba entender que iba a predicar también a los gentiles o que el mensaje de salvación era para todos. Entonces aquí ya estamos viendo que se da un punto de inflexión entre la predicación a los judíos. Recordemos que hasta el capítulo 10 se predica solo a judíos. Sin embargo, después en este punto, en el capítulo 11, es cuando empieza a abrirse el abanico y empieza con amplia mayoría a predicarse a los gentiles. Ahora,
Es bien interesante porque también en este momento se nos dice que a Pablo es enviado a Tarso. Es decir, que a inicios del 39 ya Pablo es enviado a Tarso. Entonces, vamos a ver un pequeño cuadrito, vamos a ver acá un mapa, y en este mapa vamos a ubicar cómo Pedro va primero a Jerusalén, de Jerusalén se va a Jope, de Jope sube a Cesarea, y de ahí es donde le predica a Cornelio. Ahora, en este otro mapa, vamos a ver para ubicarnos, a dónde envían a Pablo. Bueno, veamos el mapa. En este mapa también vemos de que Pablo de Jerusalén es enviado a Cesarea y de Cesarea es enviado a Tarso. Como estamos viendo, Tarso está hacia el norte de Israel y lo que vendría a ser el sur de lo que hoy día se conoce como Turquía. Entonces, eso para podernos ubicar en la parte geográfica. Entonces, ahora que nos hemos ubicado en la parte geográfica, vamos a descubrir que ya a partir de 40 se inicia la predicación a los gentiles y se inicia la predicación del Evangelio de la Gracia, el cual podemos verlo registrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 24, en el cual Pablo dice nuevamente de que a él se le encomendó predicar el Evangelio de la Gracia, lo cual lo ratificamos en el capítulo 1 del libro de Gálatas, escrito por Pablo también. Entonces podemos ver que la predicación a los gentiles arranca con mucha fuerza recién en el 40 DC. Sin embargo, desde este evento de aquí, es decir, cuando empezó la persecución en la iglesia, se expande el Evangelio también fuera de Israel, ya que en el capítulo 11 nos indican de que aquellos que habían empezado su peregrinación, es decir, aquellos que habían oído esta primera parte de la persecución de la iglesia, habían llegado a lugares tan lejanos como Chipre, Fenicia, Antioquía, o sea, toda la zona norte de Israel. Curiosamente, en dirección a Tarso. Eso lo vamos a descubrir en un momento. Pero es bien interesante que los lugares alcanzados fueron Chipre, Fenicia, Antioquia, y esto nos dice que rápidamente el Evangelio se ha expandido. Para tener una idea, vamos a ver nuevamente este pequeño mapa, el cual vamos a ver en el primer círculo. Estamos viendo esta primera sección, que es cuando se predicó en la zona de Jerusalén. En el segundo círculo tenemos esta segunda etapa, que es cuando se sale de Jerusalén y empieza a predicarse en toda la zona de Israel. En este tercer círculo estamos viendo ya toda la zona que está fuera de Israel y que se ha alcanzado, que incluye la zona de Chipre, de Fenicia y de Antioquia. Es muy interesante porque eso quiere decir que las cosas o las situaciones adversas muchas veces son permitidas por Dios para poder alcanzar lugares insospechados. Y eso es bastante importante tener en cuenta. Bueno, regresemos a nuestro año 40. Entre nuestro año 40, que es que se inicia la predicación del Evangelio, recordemos que más o menos calculamos por las fechas y por las descripciones, que más o menos hacia la fiesta de Pentecostés, Pablo es enviado a Tarso del año 39, o sea, más o menos entre mayo y junio del 39, Pablo es enviado a Tarso. Y de ahí no sabemos más de Pablo hasta que Bernabé lo va a buscar aquí por el año 42. Pero sin embargo, nosotros podemos deducir que aparte de estos 3 años que tuvo entrenamiento en Arabia, el Señor siguió instruyendo a Pablo en este tiempo. Es decir, muchas veces desde que el Señor te llama hasta que puedes servir, no necesariamente es un tema inmediato. Podemos ver en Pablo que aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 años de entrenamiento antes que empiecen sus viajes misioneros. Y como vamos a ver en el siguiente cuadro, vamos a descubrir que Pablo empieza a tener protagonismo a raíz del segundo viaje misionero en adelante. Y esto es bien interesante porque eso quiere decir que Dios siempre tiene un tiempo de entrenamiento para nosotros. Son las cosas interesantes que uno va descubriendo cuando uno empieza a hacer este tipo de análisis en una línea de vida. Muy bien, ¿qué sucedió en todo este tiempo? Es decir,
Pablo fue enviado a Tarso, se siguió expandiendo el evangelio, llegaron a Chipre, Fenicia, Antioquia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se dieron cuenta de que las noticias del norte de Israel empezaron a llegar a la iglesia, y entonces enviaron a Bernabé a ver qué pasa. Oye, muchacho, anda, fíjate, nos han llegado noticias de que el evangelio se está predicando en el norte, en toda esta zona. Y descubrimos de que en esta etapa inicial, que está descrita en el capítulo 11, vamos a descubrir que inicialmente se predicaba a los judíos. Esto es bastante interesante. Pero después, en el mismo relato, descubrimos que ya hay gente no judía empezando a predicar el evangelio. Y esto es bien interesante porque el capítulo 11 es como quien dice, donde se empieza a abrir el abanico hacia la predicación al mundo gentil, al mundo no judío. Y esto lo vamos a descubrir porque empezamos a ver que hay gente tanto de Cirene como de Chipre que predican el evangelio. Ahora, lo curioso es que Cirene era una ciudad al norte del África, para el otro lado, o sea, hacia el oeste de Israel. Ahora, posiblemente sean peregrinos, o sea, gente que ha estado por comercio, etc. Pero lo interesante es que tanto gente de Chipre como Cirene empiezan a predicar el evangelio a los gentiles. Y esto es bien interesante porque aquí empieza a abrirse el libro de Hechos de los Apóstoles hacia una aventura que continúa hasta el día de hoy. Entonces Bernabé llega a Antioquia, ve todo el tema, se maravilla de lo que está sucediendo, envía sus informes a Pedro, a Juan, y les dice: esto es espectacular, no me lo esperaba. Bueno, no dice así en la Biblia, pero me imagino que algún tipo de expresión de ese tipo debe haber tenido. Y entonces Antioquia está a tiro de piedra de Tarso. Entonces Bernabé decide ir a buscar a Pablo a Tarso y lo trae a Antioquia. Vamos a ver en este mapita dónde está ubicado Antioquia y dónde está ubicado Tarso. Entonces Bernabé va a Tarso y de Tarso lo busca a Pablo y ambos regresan a Antioquia. Entonces podemos ver de que ambas ciudades están relativamente cerca. Entonces nos hemos quedado ya aquí en el año 42 y medio aproximadamente, o inicios del 43, con Pablo y Bernabé en Antioquia. Y la Biblia nos dice que se quedaron un año. ¿Cómo sacamos este dato? Ojo al detalle. Por eso les digo siempre, queridos alumnos, fíjense en los detalles. En el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, en el arresto de Pedro, se nos mencionan dos datos históricos claves. En primer lugar, ¿cuál es el mes en el cual se están dando los hechos? Y ustedes dirán, pero la Biblia no dice el mes. Pero sí lo dice, lo que pasa es que para eso tenemos que ver el video de las fiestas de los judíos o las fiestas hebreas, las cuales son 7. ¿Por qué? Porque nos dice en el capítulo 12 que era el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, inicios de abril, fines de marzo. ¿De qué año? Del 44. ¿Y cómo sabemos el año? Fácil. En el mismo capítulo 12 se nos dice de que Herodes Agripa I fallece. Y sabemos por historia universal que Herodes Agripa gobierna del 41 al 44 DC. Entonces, si Herodes Agripa muere en el 44 DC y sabemos que era el mes de junio, fácilmente podemos hacer la medida retrospectiva y poder determinar cuándo Pablo y Bernabé se encontraban en Antioquia. ¿Se dan cuenta qué importante es ver los detalles? Entonces vemos a Pablo y a Bernabé permaneciendo un año en Antioquia. Esto debe haber sido más o menos entre el año 42 y medio al 43, 44. Todos estos datos son historia universal y son sacados del capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, haciendo una pequeña recapitulación de nuestra línea de vida en esta primera etapa, vamos a encontrar de que en el año 33 el Señor es crucificado, resucita, se le aparece a los discípulos, tal como nos marcan los relatos de Hechos de los Apóstoles. En el 50, a los 50 días viene el Espíritu Santo
Y en el 34 aproximadamente, más o menos algunos meses, es muerto Esteban. Se inicia una persecución de la iglesia. En esta persecución de la iglesia hay crecimiento de la iglesia. Está gobernando el emperador Tiberio. Y entonces Pablo se convierte en el año 36, camino a Damasco. Viene después de la conversión de Pablo un tiempo de paz, de acuerdo al mismo relato del libro de Hechos de los Apóstoles. En este tiempo de paz también hay un crecimiento de la iglesia y un fortalecimiento de la iglesia. Conocemos los detalles de que Pablo no sube en forma inmediata a Jerusalén, sino que hay 3 años de por medio. Entonces eso ubica a Pablo en Jerusalén recién en el año 39. Vemos que la primera conversión de un gentil registrado en la Biblia sucede después del encuentro en Jerusalén. Es decir, después del encuentro de Pablo con Pedro en Jerusalén es que Pedro viaja a Jope y de ahí a Cesarea. Ahí se convierte el primer gentil registrado por la Biblia. Es importante decirlo que no sabemos si hay otros gentiles que se habrían convertido, pero el primer gentil convertido, de acuerdo a los relatos, es justamente el centurión romano, Cornelio. Entonces Pablo en este tiempo también es enviado a Tarso, de acuerdo a lo que vemos en los relatos del libro de Hechos de los Apóstoles. De aquí vemos de que se expande el evangelio fuera ya de Israel, se va hasta el norte, a Chipre, a toda la zona de Fenicia, y llega inclusive bien al norte hasta Antioquia. Vemos que Bernabé es enviado aproximadamente en el 41 y medio a ver todo lo que estaba sucediendo en el norte. Bernabé va y lo busca a Pablo aproximadamente en el 42, inicios del 42, 42 y medio, de acuerdo a los relatos. ¿Cómo sabemos también de qué es? Porque en este momento ya estaba el emperador Claudio. Y nos menciona Lucas, por eso a mí me fascina Lucas por la cantidad de detalles que da. Él en el relato menciona al emperador Claudio, lo cual nos ubica en estos años, ya que Claudio es emperador entre el 41 y el 44 DC. Y esto es bien interesante porque justamente estos datos universales nos ayudan a crear este tipo de cuadros que nos dan una imagen bien clara de lo que está sucediendo. Entonces Pablo en Tarso sigue su entrenamiento. Yo me imagino que Pablo no debe haber estado sentado en su hamaca. Pablo, que de acuerdo a los relatos que tenemos, que ni bien se convierte, entonces empieza a predicar a judíos, discute con los gentiles, con los griegos, que es lo mismo, y empieza a predicar el evangelio. Lo más probable que ha ocurrido, que Pablo desde Tarso haya estado predicando el evangelio. No lo sabemos a ciencia cierta porque no nos está dando los detalles el relato Lucas. Sin embargo, conociendo el temperamento de Pablo en los relatos anteriores, es decir, en los capítulos anteriores, es poco probable que Pablo se haya quedado sentado en su terraza tomando té, esperando a que lo llamen para predicar el evangelio. Lo más probable es que haya iniciado a predicar el evangelio y no tenemos registros de esas primeras prédicas de Pablo. Lo que sí sabemos es que Bernabé, una vez que llega a Antioquía, se da cuenta del tema y probablemente encuentra mucho de lo que Pablo había estado hablando en su visita a Jerusalén sobre el evangelio de los gentiles, etcétera, etcétera. Es que Bernabé toma la decisión de ir a Tarso, traerlo a Pablo, y se quedan un año en la iglesia de Antioquía. ¿Cómo sabemos que es ese espacio? Porque justamente el capítulo 12 nos ubica de que muere Herodes Agripa, y sabemos por historia universal que Herodes Agripa muere en el 44 DC. Sabemos que por la fiesta de los panes sin levaduras, esa muerte debe haberse producido aproximadamente a inicios de abril, fines de marzo, porque la fiesta de los panes sin levaduras se lleva a cabo justamente en el mes de Nisan, que es en esas fechas. Entonces, hasta aquí vamos a terminar con esta primera parte cronológica del capítulo 1 al 12 y vamos a pasar a la siguiente pizarra para poder ver capítulo 12 en adelante, y vamos a ver los 3 viajes misioneros de Pablo y otras cosas más que son bien importantes tomar en cuenta. Bueno, borremos la pizarra y volvamos a lo nuestro.